We're soaring, flying. There's not a star in heaven that we can't reach if we're trying. So we're breaking free. El mundo es Sodoma y Gomorra. El mundo es el verdadero Sodoma y Gomorra. De verdad, yo pienso que ya este planeta, este mundo, este ambiente, DLB. Y te voy a decir por qué. Muy fácil. Yo no sé si ustedes más o menos están viendo las noticias, que por cierto, mira, las noticias siempre son caóticas. O sea, eso es una realidad. Las noticias siempre son caóticas y quizás, o sea, sí creo que las noticias digan la verdad, pero también creo que sensacionalizan mucho las cosas porque obviamente quieren vender, obviamente necesitan vender y no sé, o sea, yo siento que si alguna vez, yo no veo las noticias en Estados Unidos, pero he llegado a ver pues reportajes de CNN y de Fox News. Y si tú los llegas a ver, están súper sensacionalizados, súper polarizados, dividen todo. Y a veces hasta parece un dramón acá de telenovela. ¿Por qué eso vende? ¿Sabes? Eso es lo más extraño. O sea, ¿por qué a la gente le gusta eso? Es como que... Recuerdo que hace unos episodios estaba hablando de que la dopamina nos hace querer pelear, ¿no? Nos enganchamos. Y que la neta a veces sí peleamos porque estamos aburridos. Yo la verdad creo que por eso las noticias venden. Porque la gente está aburrida, o sea, y solo se quiere pelear y se quiere enganchar y tienen hiperfijaciones y complejos de superioridad. O sea, yo creo que consumir las noticias, especialmente noticias sensacionalistas con regularidad, habla de problemas mentales. Y lo digo abiertamente. Lo digo abiertamente y no me retracto. Pero... Si tú ves lo que está pasando en el mundo, o sea, ya olvídate de solo las noticias, o sea, ves las noticias, escuchas lo que la gente pasa, o sea, yo a veces creo que las noticias no dicen la verdad completa. O sea, hay mucha gente, y yo creo que esto no es una teoría de conspiración, o sea, yo creo que sí, a veces los noticieros como que manejan una agenda y adaptan todo alrededor de esa agenda. Ahora... Eso no quiere decir que lo que digan no sea cierto o que no exista, sino es como que dejan unos detalles afuera o agregan otros detalles, pero las cosas pasan. Entonces, voy a hablar del tema más reciente del que todo el mundo está hablando y no voy a entrar mucho en ese detalle porque de hecho ya hablé un poco y es sobre la gentrificación. Hablé sobre la gentrificación en Mérida y cómo aquí es un problema bastante grave. Y es interesante, ¿no? Porque ahorita hay un montón de marchas en el centro del país, especialmente en la Ciudad de México, porque la Ciudad de México está súper gentrificada, pero realmente es un problema global. O sea, es un problema global porque hay tanto gringo de Brooklyn en el centro del país, pues porque ellos están siendo gentrificados también. Ahora, si observas en Vancouver, el mercado está controlado por un grupo de empresarios chinos, porque ellos compraron la mayor parte de los desarrollos y entonces tener acceso a la vivienda en Vancouver es difícil. Ahora, yo te digo que el mundo es Sodoma y Gomorra porque es literalmente problema tras problema. A veces los países quieren resolver sus problemas individualmente, pero yo creo que ya, o sea, aunque los países sean soberanos, dependen de las políticas globales y de la economía global. Entonces hay decisiones que sí, como país soberano, toman ellos. Al final del día, quien tiene la última palabra son ellos. Pero eso no significa que no hayan sido orillados a tomar ciertas decisiones con tal de adaptarse a las políticas globales. Entonces, a lo que voy con esto es que ¿por qué Sodoma y Gomorra? Porque, o sea, aquí en México hay un problema de gentrificación en todo el país. Y también los que llegan acá, por ejemplo, en Estados Unidos hubo un movimiento que se llamaba Don't California My Texas, porque Texas empezó a llenar de californianos, porque los mismos californianos ya no pueden pagar California. Y también en estados que antes no estaban tan llenos como Ohio. Pero, ¿sabes qué pasa? Que globalmente es un problema y unos cuantos están bien con eso.
y no se arregla. Y mira, yo siento que o sea, es inevitable que hasta cierto punto la vivienda sea un negocio, pero también es un derecho humano. Y hoy en día estamos en un mundo en donde estamos tan insensibilizados al hecho de que la vivienda es un derecho humano, que está normalizado que la gente no tenga casa, que la gente batalle para tener un espacio, pero ¿sabes? Es tan distópico que no vivimos en una comuna, pero es normal y está normalizado que vivan 4 o 5 personas de familias diferentes en un solo departamento. O sea, está tan normalizado el que la vivienda sea inaccesible que nos parece normal que una persona tenga 4 roomies, 3 roomies. O sea, tener un compañero de piso, yo creo que ya es un lujo. Digo, a lo mejor estoy exagerando, pero si comparamos las cifras, o sea, no es un lujo porque no estás adquiriendo un producto de lujo que, no sé, que sea hecho de materiales costosos o, ya sabes, que haya sido hecho con oficios y mano de obra costosa, ¿no? Estamos hablando de departamentos bien X, pero como la mayor parte de la población, en especial la población joven, no puede salir de su casa y la mayoría está saliéndose de su casa hasta los 30, entonces los que se salen antes y viven con un compañero de piso ya es un lujo, por tan mal que está la situación. Y es Sodoma y Gomorra porque creo yo que es un problema bastante obvio, pero no es obvio para todos. Y es sido cuestión de debate y cuestión de que aún polarizan con eso y la población está bien dividida y hay quienes agreden a los que se están quejando y se están manifestando con comentarios peyorativos fuertes, o sea, comentarios racistas, comentarios clasistas, comentarios muy elitistas, y que a veces digo, güey, ¿por qué defiendes a las empresas o los desarrollos multimillonarios? Pero estamos hablando de multimillonarios, ya ni, o sea, o 1000 millonarios que compran todo el terreno y controlan el mercado, güey. O sea, ¿por qué los defiendes? Hay gente que no se da cuenta que está más cerca de la pobreza que de la riqueza de esos güeyes. Y no estoy hablando de gente que tiene 3, 4 millones, 10 millones, 20 millones, güey, hasta 100 millones. No, estamos hablando de gente que tiene, güey, 200, 500, 1000 millones, o sea, y claro, o sea, también eso pasa porque yo sí creo que divide y vencerás. O sea, yo creo que a la élite, superélite, y al gobierno y a la clase política le conviene que el público general, incluso aquellos que pertenecen a la clase alta, pero te digo que no llegan a excesivos millones, que se peleen. Cuando en teoría, si se pusieran a hablar sobre sus intereses sin polarizar y sin discutir, se darían cuenta que piensan más o menos lo mismo, pero están siendo manipulados inconscientemente para estar divididos y pelearse. Y es que, te digo, o sea, estos desarrollos y a la clase política les conviene en muchos aspectos, pero hablando de la vivienda, les conviene porque nadie les echa la culpa a ellos. Fíjate cómo están saliendo a protestar. Yo no estoy en contra de las protestas, de hecho yo defiendo las protestas, pero creo que el objetivo al que se está dirigiendo eso, o cuando se dirige únicamente hacia los extranjeros, pues no es que esté bien o mal, pero creo que no es productivo, porque al final del día ellos son la consecuencia del problema. Pero te digo, los que maquilan todo y los que literalmente tienen al títere por las cuerdas, pues les conviene que la gente se pelee con los gringos, que pues al final del día ellos se están aprovechando de la situación porque ellos mismos han sido gentrificados de sus propias ciudades. Y por eso es Sodoma y Gomorra, güey, porque siempre va a haber estos problemas, o sea, y porque cuando por fin, yo creo que es muy difícil analizar un problema. Yo creo que la gente que habla de los problemas sociales que hay y es muy tajante, con una sola conclusión y una sola perspectiva, es alguien que claramente no está observando todos los matices.
Porque cada problema tiene 1000 matices. Ok, no 1000, pero sí tiene varios. Y es como... O sea, es cuento de no acabar, ¿sabes? Y bueno, creo que ya he hablado de esto porque antes no le llamaba Sodoma y Gomorra, le llamaba la ley de la jungla. Sí, ya he hablado de esto antes, pero es que es real, o sea, intento entender los problemas desde una perspectiva social, desde una perspectiva geopolítica, desde una perspectiva económica, pero es abrumador. Se vuelve abrumador y entonces digo, ya, conclusión, Sodoma y Gomorra, está todo de la verga. Perdón, pero es la verdad, o sea, es que ¿qué haces? Porque al final del día nosotros observamos los problemas desde una perspectiva singular. O sea, no tenemos mucho poder como para resolver las cosas. Podemos hablar y todos en conjunto generar un poder, ¿no? Colectivo. Pero individualmente nuestro poder tiene límites próximos. Y eso pasa con todo. O sea, ahorita es como que la gentrificación el problema, ¿no? Pero también está la parte de la división social que hay en México, más la parte de la corrupción que hay en México, más la parte de las malas decisiones políticas y las malas políticas públicas que siempre se toman, independientemente de cualquier partido. Porque ¿sabes qué pasa? Que, a ver, una carrera profesional, individual, se tarda entre 10 y 15 años en despegar. ¿Qué nos hace creer que las políticas públicas van a tener éxito en 6 años? Y ese es el problema, o sea, cada vez que empieza un nuevo sexenio, en especial si se cambió de partido político, se cambian las políticas previamente propuestas por el otro candidato o la otra persona o lo que sea, porque por narcisismo, ¿sabes? Por ego, porque ellos dicen, aquí mis chicharrones truenan y yo quiero tener el crédito de las cosas, entonces voy a inventar esta nueva política que no he investigado si funciona, la voy a aplicar y me voy a llevar todo el crédito yo, en caso de que sí tenga éxito. Pasan 6 años, llega el nuevo, bye, lo cambia todo. Y también así las cosas nunca van a mejorar. Pero también a eso tienes que agregarle el problema del narcotráfico. Y a eso también tienes que agregarle el problema... Es que, de verdad, esto va a causar polémica, pero bueno. Pero tienes que agregarle el problema de cómo el norte global ha desestabilizado al sur global durante siglos. Claro, falta más perspectiva y más matiz dentro de eso. O sea, incluso desde mis mismas posturas reconozco que decir algo así puede llegar a ser reduccionista, pero no es completamente falso. O sea, a eso agrégale... Además de los 1000 problemas que México como país tiene, agrégale que tiene un Estados Unidos que lo usa de chivo expiatorio, que lo usa como mano de obra barata, como recursos baratos y lo ha desestabilizado durante años y lo va a seguir haciendo en la medida que pueda. Quizás no tan agresivamente como en los 60s, pero Estados Unidos no va a dejar que México brille nunca más que él. ¿Y por qué hoy en día el imperialismo no se ve tan agresivo como se veía en 1600? ¿Por qué no hay invasiones tan explícitas y tan violentas? Que sí las hay, ¿eh? O sea, solamente hay que ver lo que Estados Unidos le ha hecho al Medio Oriente. Pero ¿por qué no hay tantas? Digo, o sea, porque no solo Estados Unidos al Medio Oriente, pero por ejemplo Rusia a Ucrania, el conflicto palestino-israelí. Pero... si lo comparamos con cómo estaban las cosas en 1600, que sí, también fue hace como 1000 años, no es tan agresivo porque no tienen la necesidad. Porque pueden entrar sigilosamente, bajita la mano, camuflajeados, y llevarse los recursos. O sea, ¿cuántos recursos? ¿Cuántas minas canadienses no hay en México? ¿Cuánta plata no se ha llevado Canadá de México? O sea, realmente no tienen la necesidad de llegar a invadir. Solamente entran y se llevan las cosas y bye. Claro, es más complicado, obviamente, porque ya sé. Yo estoy hablando de matices y después estoy generalizando y alguien va a decir, ay, pero es que ahora tú te estás contradiciendo. Sí, ya lo sé, coño, porque estoy hablando en general de estas cosas. Y lo que quiero decir es,
de- o sea, sí también hay problemas porque no solo es como que, uy, llegaron los canadienses malos a llevarse los recursos. Pues no, porque obviamente les están dando entrada, ¿no? O sea, al final del día México sí tiene soberanidad. ¿Eso se dice soberanidad? Soberanía. México tiene soberanía y pues claramente hay personas que les están dando el paso y también hay acuerdos, ¿no? Pero lo que voy, y más que nada mi conclusión, todo eso, porque no quiero analizar problemas geopolíticos individualmente, sino más que nada usarlos como ejemplo, que verdaderamente es Sodoma y Gomorra. El otro día leí una publicación que decía que la Tierra es el estado o el punto más alto del infierno y más bajo del cielo. Y sí, sí creo eso, ¿eh? O sea, yo no creo en el cielo ni en el infierno, pero creo que sí es eso. Y en otras noticias, quiero hablar, que bueno, está relacionado a todo lo que estoy diciendo, pero no sé si voy a indagar en la relación. Lo que sí voy a decir es que también estamos muy acostumbrados a estar 100% conformes y 100% cómodos. ¿A qué voy con esto? Es que creo que hoy en día no toleramos nada de incomodidad. Igual encontré una publicación el otro día, a ver, voy a buscarla. No, no la encuentro, no encuentro esa publicación, pero esencialmente decía que bueno, esta persona decía que estamos muy acostumbrados a que no soportamos ni un grado de inconformidad y que eso nos ha llevado a aislarnos de la gente y por ende a incrementar nuestros niveles de depresión o de melancolía. Porque decía que no soportamos la incomodidad a ningún nivel, por ejemplo, estar con una pareja o con una relación, que preferimos estar en nuestra casa, donde estamos muy cómodos, donde todo es como nosotros queremos, pero el alto costo es el aislamiento y la soledad. Y luego nos quejamos de que estamos tristes. Pero al final del día, como seres sociales, aunque seamos introvertidos, necesitamos cierto grado de interacción para estar bien. Lo que a mí me parece muy interesante de esto es que creo que a nivel consumista también estamos tan acostumbrados a no soportar ni un grado de incomodidad que queremos comprar todo para entonces satisfacer esa incomodidad y siempre estar cómodos. Lo cual tiene muchos problemas, entre ellos la destrucción del planeta. No, no es no, pero sí creo que el hiperconsumismo nos está llevando a, pues en parte la destrucción del planeta, sí, o de la contaminación y de que la mayoría de los ecosistemas están lastimados, contaminados, porque piensa que cuando tú vas a una tienda hay una temporada nueva de ropa cada 4 meses. Y la ropa que no se vende la queman. Claro, la rebajan, alguna la donan, pero otras prendas que de plano ya no sacaron, las queman. Y también la cantidad de veces que usamos una prenda en promedio es de 7 veces. Entonces también piensa en todos los landfills. Esto me lo sé porque lo vi en un documental. Por eso me sé la palabra en inglés. Pero vamos a buscar la palabra en español. Vertederos. Es eso. O sea, piensa toda la ropa que quedan en los vertederos. Que al final del día los vertederos pues fueron diseñados para llegar y tirar ahí la basura, pero se contamina la tierra, se contamina el subsuelo, etc, etc, ¿no? Y también esta idea capitalista, ¿no? Que va de la mano con el hiperconsumismo, de véndeles la solución, ¿sabes? Así como que, hombre de negocios, ¿cómo tener éxito? Véndeles la solución. Pero también hay gente que de broma, y yo creo que entre broma y broma, dice, inventa el problema y luego véndeles la solución. Ahora, yo lo que creo es que a veces no se tienen que inventar problemas. Se tienen que empezar a ver cosas cotidianas como un problema. Y a partir de ahí, véndeles la solución. Y entonces, hiperconsumismo. Y por eso luego hay gente que compra un montón de cosas que digo, por ejemplo, sacacorchos eléctricos.
Gomas especiales para cubrir la luz de los monitores. Gomas especiales para separar los cables. Gomas especiales para denominar de quién es la copa de cada quien. Un montón de cosas, ¿no? Que obviamente muchos productos sí sirven y sí son necesarios. O sea, tampoco vas a salir a la calle sin zapatos. No necesitamos zapatos. Sí, también necesitamos ropa. Y tampoco me voy a poner en una perspectiva excesivamente radical, así como no necesitas rasurarte, no necesitas maquillarte, no necesitas peinarte. Porque bueno, sí es verdad, y respeto a la gente que piensa así, porque hasta cierto punto sí tienen razón. Pero dentro de un balance entre sí el ego de querer consumir, pero también la ética de ser responsable, debe haber un punto medio. Y así como que todo el tiempo queremos estar en un nivel de satisfacción inmediata y constante y por eso nos alienamos de la gente, también hiperconsumimos. Y yo creo que no, está mal. ¿Y sabes por qué está mal? Ya olvídate de que contamine el planeta. Ya olvídate de que sea malo para la salud mental, porque también creo que es malo que estamos en un plan de que todo tiene que estar cómodo y todo tiene que liberar dopamina, que todo el tiempo estamos tristes si no estamos liberando dopamina, ¿ya sabes? O sea, yo creo que también afecta a la salud mental. Pero dejando eso de lado, las cosas no deberían de ser así. Fin. O sea, la vida humana la tomamos por sentado. La supervivencia tomamos por sentado lo difícil que es. Se nos olvida que solo hace 100 años el promedio de vida en México era como de 53 años. Realmente el mexicano, no el mexicano, el humano, pues antes no vivía 100 años. Hay gente que vive hasta 100 y cacho, 110 años. Mis bisabuelas vivieron 100 años. Bueno, una de mis bisabuelas ya tiene como 102. Y ni siquiera gozan la vida, o sea, porque no trabajan, digo, no pueden. Ahora me voy a escuchar muy radical de la derecha, pero tiene sentido. No producen, o sea, son personas que no están produciendo. Entonces, pues sí se vuelve una carga para el resto de la población, pero, claro, tienen derecho a retirarse, o sea, no estoy diciendo que no. Pero también al no producir, siento que muchas veces no se ocupan y por ende se deprimen. Yo me acuerdo que mi bisabuela tenía 98 años y decía, es que voy a ver la tele. Y literalmente se sentaba a ver la tele físicamente, pero nunca la encendía. O me recuerda a una cita de Ricky Gervais que dice que hoy en día todo el mundo está bien viejo, decrépito, arrastrándose, porque es como que el cuerpo sigue vivo, pero el cuerpo está atrofiado y la mente también se está atrofiando y entonces son como ancianos que se vuelven zombies. Digo, está muy grosero, pero es la verdad, o sea, son zombies. Perdón. Pero lo que quiero decir es, yo, por ejemplo, no me gustaría vivir tanto. No me gustaría ser una persona que tiene el cuerpo atrofiado, que tiene la mente atrofiada, pero sigue viva, intentando satisfacer sus incomodidades y sobrevivir. O sea, también siento que a veces la vida la sobrevaloran. La vida no vale la pena solo por la vida, sino por las cosas que puedes gozar cuando la tienes. Si ya no puedes gozar la vida, entonces ¿para qué vivir? Y volviendo al tema, porque ya me alejé del tema, es que se nos olvida que sobrevivir es muy difícil. Se nos olvida que mantenernos estables es muy difícil. Y por eso nos quejamos de todo. O sea, piénsalo. Yo también. Y cuando menos me doy cuenta. Por ejemplo, en Mérida, ¿no? Cuando estoy en Mérida, me quejo mucho del calor. Y digo, sí, güey, pero es un lugar caliente. O sea, no puedes ir a Mérida y esperar estar encerrado en el aire acondicionado 24/7 porque es un lugar caliente. Digo, obviamente te vas a querer refrescar y tenemos la comodidad del aire y tenemos la comodidad de los ventiladores, pero a lo que voy es que sí tiene que haber un balance. Decía Epicurio
que la felicidad está en la moderación. Entonces, sí, prender el aire, pero un ratito para descansar en las horas más calientes del día. O a lo mejor un ratito antes de ir a dormir. Pero todo el día, toda la noche, lo siento, sé que esto les va a llegar a algunos y van a decir, esto me está afectando, me siento criticado. Lo siento, pero cuestiónenlo. Ahora, o sea, ¿cuántas cosas consumimos nada más porque no soportamos nada de incomodidad? Y yo creo que a veces simplemente toca aclimatarse. Como dicen por ahí, o te aclimatas o te aclichingas. La verdad, o sea, el otro día estaba oyendo a una señora que se estaba quejando de que se fue la luz. Mira, yo sé que en México muchas veces se va la luz y no es ideal, pero estaba de verdad armando un problemón porque se fue la luz y la luz solo se fue como por 2 horas. O sea, sé que es una inconveniencia porque ya mucha gente trabaja desde casa o porque queremos tener luz, pero también si no tienes que chambear, güey, no te vas a morir por estar 2 horas sin luz. La neta. O sea, aprende a aguantarte. Aprende a que a veces en la vida las cosas no salen como queremos y son incómodas. Y así como muchas cosas, la incomodidad es una constante y es inevitable. Y hay que aprender a vivir en paz con eso. Y hay que aprender a resolver las cosas en la medida en la que podemos. O sea, como dicen los estoicos, no te quejes si puedes resolver el problema. O no te quejes, busca soluciones. Claro, hay situaciones que son muy complicadas, que son muy incómodas, que son extremas. No lo voy a negar, no voy a decir que no. Pero, en la mayoría de los casos, si no es un problema muy grande, entonces ¿para qué te quejas? O sea, por ejemplo, si no tienes que trabajar y no tienes luz o no tienes internet, güey, no sé, ponte a colorear, ponte a leer un libro, ponte a hablar solo, platica con la gente a tu alrededor. Pero es que también con tal de buscar la comodidad al 100%, no solo nos alienamos de otra gente, sino que nos alienamos de nuestro entorno y de la naturalidad de la vida. O sea, no es posible que estamos tan conectados, y de esto todo el mundo se queja, de hecho es algo que se habla mucho, pero estamos tan digitalizados y tan conectados y todo a la satisfacción inmediata que no podemos a veces tener una conversación sin distracciones. O no podemos leer un libro o simplemente acostarnos por un rato a descansar. O sea, yo me acuerdo que algo muy común que hacen mis abuelas es que se sientan, o bueno, mi abuela se sentaba a no hacer nada, solamente como que contemplar la vida, observar, o como las señoras, ¿no? O sea, se ve mucho aquí en el centro de Mérida, que sacan su silla al frente de la casa, porque es más fresco afuera a veces que adentro. Entonces hace mucho calor y ¿qué hacen? Salen a la calle a refrescarse, a que les pegue el viento, se sientan, están resolviendo el problema y están contemplando su alrededor, contemplan la gente que pasa, se contemplan a sí mismas, a lo mejor reflexionan sobre lo que han vivido últimamente y al final del día es una meditación. Y yo creo que por eso hoy en día la gente, como no contemplamos y no tenemos el hábito de contemplar, nuestra salud mental está por debajo de los suelos. Porque ya no tenemos los hábitos de salir a observar a la gente y distraernos de nosotros y al mismo tiempo quizás entender un pensamiento que cruza, otro que regresa. O sea, se ha perdido el arte de la contemplación, que además es benéfica para muchas cosas, porque si tú contemplas y estás tranquilo mentalmente, reduces tus niveles de estrés. Y si reduces los niveles de estrés, reduces los niveles de cortisol. Y si reduces los niveles de cortisol, tienes un cuerpo más sano. Tienes un cuerpo desinflamado. O sea, por ejemplo, cuando el cuerpo tiene el cortisol muy alto,
muchas cosas se inflaman, empezando por el estómago. El estómago, la garganta, los ganglios, la vejiga. Y es ahí cuando empiezas a tener problemas de salud. Y esto lo sé no porque yo sea una persona sana o contemplativa. Todo lo contrario, porque soy una persona insana, ansiosa, obsesiva como la mierda, y sé que la falta de contemplación es lo que me está perjudicando. Pero estoy convencida de que no soy la única, estoy convencida de que es un problema cultural. Y por cultural me refiero a que está normalizado ya no hacer eso, no contemplar, o todos tenemos una vida muy rápida ya, o todo el tiempo queriendo pensar en otras cosas. No sé. No sé, y me acabo de dar cuenta que tenía el micrófono así. O sea, espero que no se haya... Espero que sí se escuche bien. Espero que les haya gustado este episodio. Y recuerden escuchar estos episodios mientras se pintan, o se bañan, o cocinan, o limpian, o lo que sea. Espero que se la pasan muy bien. Y nos vemos.